Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. En este video les traigo la comparativa entre el Samsung TV8300 de 55 pulgadas con pantalla curva y el Samsung TV8500 también de 55 pulgadas con pantalla plana. Es importante destacar que en temas de diseño el TV8500 tiene unos marcos muchísimo más delgados y además viene con base central, mientras que el TV8300 con pantalla curva tiene marcos más gruesos y bases laterales. También es importante mencionar que ambos televisores tienen paneles LCD tipo VA. La retroiluminación en el caso del TV8300 es LED, tiene retroiluminación Edge que viene desde los bordes, tiene tecnología de color Crystal Ultra HD propia de la marca coreana Samsung, mientras que el TV8500 tiene retroiluminación Dual LED, que simplemente significa luz cálida y luz fría para mejorar la precisión de los colores, y la tecnología Dynamic Crystal Ultra HD para el tema de color permite colores más intensos o más saturados. Ya van a poder notar estas diferencias a lo largo de todo el video. En lo que tiene que ver con los precios, por lo menos aquí en Colombia, el TV8300 de 55 pulgadas se consigue alrededor de 1.900.000, que al cambio vienen a ser aproximadamente $550, mientras que el TV8500 también de 55 pulgadas se consigue por 2 millones de pesos, que al cambio vienen a ser aproximadamente $580. Bueno, antes de comenzar, aquí pueden corroborar precisamente que se trata de las referencias mencionadas: TV8300 de 55 pulgadas a la izquierda y TV8500 también de 55 pulgadas a la derecha, y las últimas versiones de software disponibles por lo menos hasta ahora, la 1460 en ambos televisores. Bueno, primero voy a hablarles sobre el sistema operativo, algunas funciones Smart, por supuesto el diseño de los controles que se llaman One Remote, que es el mismo en ambos televisores. La fluidez del sistema operativo es buena en ambos, es prácticamente igual. Recuerden que el sistema operativo de Samsung en este caso se llama Tizen, no es Android TV, no cuenta con la Google Play Store, aún así tiene un catálogo de aplicaciones que me parece muy amplio. La tienda de aplicaciones es propia del sistema operativo Tizen. Aquí la estamos viendo. El espacio de almacenamiento en ambos televisores es de 3,82 GB, que es más que suficiente para casi cualquier persona. Ambos cuentan con las aplicaciones más populares como Netflix, YouTube, Amazon Prime, Apple TV, Disney Plus, HBO Go, entre muchas otras, pero por lo menos el DirecTV Go hasta ahora aún no está disponible en estos modelos 2020. La función de Screen Mirroring o compartir pantalla, como pueden notar, en ambos televisores es posible, pero el TV8500 de la derecha cuenta con la ventaja de tener además la función de Multiview, en donde podemos transmitir la pantalla de nuestro teléfono móvil y al mismo tiempo ver lo que tenemos conectado a alguna entrada HDMI, mientras que en el TV8300 esta función no está disponible. La función de Multiview tiene la ventaja, como ya pueden notar, de que se pueden mostrar las dos pantallas al mismo tiempo. Podemos seleccionar solamente una, volver al Multiview, seleccionar la otra si así lo queremos, volver otra vez al Multiview. Así de simple y fácil, una función que muchas personas pueden encontrar muy útil. Pero tengan en cuenta, y aquí estoy señalando, que solamente se puede con una entrada HDMI, no se puede con una aplicación como YouTube. Se puede cambiar el tamaño de las pantallas, la ubicación de una de ellas, etc. En cuanto a los navegadores de internet, lo más importante a mencionar es que en algunos países donde se habla español, la búsqueda por medio de comandos de voz en estos navegadores aún no está disponible. No sé por qué Samsung no ha activado esta función, pero en inglés, como pueden notar, al cambiarlo pues al idioma precisamente anglosajón, sí que se puede dictar y el televisor la reconoce y hace la búsqueda. La navegación es relativamente fácil, no es tan buena como por ejemplo los LG, que tienen el control Magic, pero tampoco es estresante, y además con la aplicación de SmartThings utilizando el teléfono móvil se puede mejorar muchísimo este aspecto. Y en cuanto a la reproducción de contenido multimedia, en ambos televisores es posible, por lo menos en la mayoría de páginas. Dependiendo del servidor de cada página, permite o no adelantar cada uno de estos videos, pero también deben tener en cuenta que al no ser Android TV, es probable que no sea compatible con todas las páginas que existen en cuanto a reproducción de contenido multimedia. Vamos ahora con la comparativa en cuanto a calidad de imagen, empezando por la uniformidad de los colores negros, que de una vez les adelanto es mejor en el TV8500. En el TV8300 se nota algo más de clouding y los colores negros un poco más grisáceos. No es que sea algo exagerado, la verdad es que me parece
aún así muy bueno, pero es mucho mejor en el TV 8500. Es importante destacar que la relación de contraste nativa en el TV 8300 es de 4862 a 1, mientras que en el TV 8500, de acuerdo a la página de pixeltv.it, es de aproximadamente 6300 a 1. Ninguno de sus televisores tiene tecnología de retroiluminación Full Array y tampoco cuentan con la función de local dimming o atenuación local. Sin embargo, de acuerdo a Samsung, ambos televisores tienen la tecnología propia de la marca conocida como Ultra HD Dimming, que se encarga de ayudar a oscurecer las zonas precisamente que deben ser oscuras y a que se muestren colores blancos más brillantes. Sea como sea, en contenido en HDR, como por ejemplo este demo, como ya les digo, la uniformidad de colores negros en ambos televisores es muy buena, a pesar de no tener ni Full Array ni Local Dimming, pero ya saben que es mejor en el TV 8500, probablemente debido a que tiene más contraste. Y en cuanto a este tipo de efecto que se da en transiciones de contenido, no le teman, es algo normal, solamente témanle si en contenido con colores vívidos se nota muchísimo, de lo contrario no se preocupen. Y en cuanto a este tipo de contenido en SDR o rango dinámico estándar, la principal diferencia es que en el TV 8300 se nota un poco más claro, precisamente porque tiene un poco más de clouding, y en el TV 8500 negros más profundos, más oscuros. En contenido en HDR, donde hay más colores vívidos, donde hay mayor variedad de este tipo de colores, la principal diferencia es que en el TV 8500 se alcanzan a notar con algo más de intensidad o más saturación, mientras que en el TV 8300 un poco menos. No es que sea una diferencia muy grande, pero sí se puede apreciar una vez teniéndolos lado a lado. Notan que el azul es un poco más intenso, al igual que el verde en la mayoría de escenas en comparación al TV 8300, probablemente debido a la tecnología Dynamic Crystal Color y la Dual LED. Ya en lo que tiene que ver a la cantidad de brillo, de acuerdo a ratings.com, el TV 8300 en HDR tiene 302 nits y en el TV 8500, de acuerdo a pixeltv.it, la cantidad de brillo en nits en HDR es de 330. No es una diferencia abismal y tampoco es que se note mucho en la práctica. Sea como sea, ambos tienen una cantidad de brillo por lo menos decente. Recuerden que la experiencia HDR depende principalmente del contraste, en temas de que todo luzca más realista, como si los personajes y las formas quisieran salirse de la pantalla. Es importante mencionar además que ambos televisores cuentan con tecnologías HDR10, HLG o Hybrid Lock Gamma y HDR10 Plus. Ya en este tipo de contenido en SDR o rango dinámico estándar, en ratings.com dicen que el brillo en SDR del TV 8300 es de 316, en pixeltv.it no mencionan en cuanto al TV 8500, pero debe estar en valores muy cercanos. La diferencia en brillo tampoco es muy notoria, y en este tipo de contenido en SDR la diferencia de colores tampoco es que sea muy notoria. Se alcanza a percibir un poco más de intensidad también en el TV 8500, pero la diferencia no me parece tan remarcada como por ejemplo en contenido en HDR o rango o alto rango dinámico. En temas de manejo del movimiento, a pesar de que ambos son televisores de gama baja, es algo que me gusta mucho. Como pueden notar, el efecto de barrido, o conocido como Stutter Effect, no se nota en ninguno de los dos. En el caso de los Samsung, tienen la función en las configuraciones de cada modo de imagen que se llama ajuste de claridad de imagen, que en automático, que es como viene de fábrica, hacen un trabajo casi perfecto. Pero si ustedes de pronto notan algún efecto como stutter, judder o blur, lo pueden colocar en personal y mover los parámetros de acuerdo a como ustedes vayan notando que perciban mejor la imagen o el contenido que estén utilizando. También tiene la función de activar el movimiento libre de LED o LED Clear Motion, que mejora la fluidez. Se oscurece un poco la imagen porque se opta por la función de Black Frame Insertion o inserción de marcos o cuadros negros, pero la ventaja es que el efecto flicker o de parpadeo cuando activamos el movimiento libre de LED no se nota. Esto es por si de pronto quieren que la fluidez de la escena luzca mucho mejor.
En temas de escalado de imagen, ambos televisores arrojan los mismos resultados. Los dos tienen el mismo procesador Crystal 4K propio de la marca coreana. En contenido en 480p se va a notar mucha pixelación, puede ser muy molesto para algunas personas. A partir de 720p o HD es un poco mejor, pero todavía se puede notar algo de pixelación, pero por lo menos es mucho más tolerable. A partir de 1080p o Full HD ya el escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno. A partir de 1440p es genial, el contenido parece como si fuera 4K nativo y por supuesto ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente tengan en cuenta que si por ejemplo van a utilizar una aplicación de streaming como Netflix, deben pagar el plan premium para poder disfrutar de contenido en 4K y también deben tener una buena velocidad para precisamente disfrutar el contenido en altas resoluciones. En cuanto al tema del manejo de los reflejos, en ambos televisores es bueno, pero es un poco mejor en el TV 8300, probablemente debido a que tiene menos contraste. Notan que la circunferencia del haz de luz con el que estoy apuntando en la pantalla es un poco más delgado o más pequeño en el TV 8300, sin embargo, por tener pantalla curva me genera este efecto que están notando, en donde se duplica el haz de luz con el que estoy apuntando la pantalla. Pero bueno, sea como sea, son televisores por lo menos muy decentes para disfrutarlos en habitaciones que reciban mucha iluminación ambiental o artificial. En el tema de los ángulos de visión es terrible en ambos, tienen los mismos resultados prácticamente. No piensen que el TV 8300 por tener pantalla curva va a mejorar este aspecto. La pantalla curva es simplemente para supuestamente mejorar el tema o prevenir el tema del desgaste visual, pero la verdad es que esto hace poco o nada, si les estoy sinceros. Entonces, en el tema de los ángulos de visión, como ya saben, ambos por tener paneles LCD tipo VA tienen malos ángulos de visión, por ende son televisores recomendados solamente si siempre van a estar sentados frente a ellos o por lo menos no desde ángulos de visión muy amplios. Vamos ahora con una breve comparativa en cuanto a videojuegos, luego subiré un video con más videojuegos comparando estos televisores. Es importante mencionar que ambos activan la función de HDR sí y solo sí de forma automática y sí y solo sí el contenido, en este caso el videojuego, soporta HDR, se demora un poco, luego entonces apaga las pantallas por unos pocos segundos, vuelve y las activa y entonces en este momento el modo HDR o de alto rango dinámico ha sido activado precisamente porque este videojuego GR5 tiene función de HDR y aquí comprobamos el logo cuando activamos el modo juego. Los loguitos del modo juego aparece también el HDR. Ambos televisores tienen esta función de HGIG o HDR Gaming Interest Group, que lo que hace es mejorar un poco el aspecto del contraste y el brillo precisamente en videojuegos que tienen HDR. Ya en los otros parámetros que tienen que ver con brillo, contraste, color, etcétera, ambos televisores tienen las mismas configuraciones que son aquellas que vienen de fábrica. En temas de input lag, en el caso del TV 8300, de acuerdo a la página ratings.com, es de 9,6 milisegundos para videojuegos en 4K 60 Hz en HDR y de acuerdo a pixeltv.it, en el TV 8500 es de 10 milisegundos. Tengan en cuenta que ninguno de estos televisores tiene puertos HDMI 2.1, su tasa de refresco nativa máxima es de hasta 60 Hz en 4K. Tampoco tienen soporte para las tecnologías FreeSync, G-Sync y tampoco para VRR o tasa de refresco variable. Por esta razón es que probablemente no siempre van a ser capaces de alcanzar los 60 Hz en 4K, probablemente a veces bajen a 50 o quizá hasta 30. Aún así me parece que la fluidez es buena para hacer televisores de gama baja. Tengan en cuenta que a pesar de no tener puertos HDMI 2.1 ni de las tecnologías mencionadas, aún así van a poder funcionar con las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X, simplemente que con limitaciones. La más remarcada de ellas es que no van a poder alcanzar los 120 Hz en 4K.
En lo que tiene que ver con los colores, utilizando videojuegos, también se nota la diferencia que se notaba con otro tipo de contenido, en donde la intensidad o saturación de los colores era un poco mayor en el TV8500. Sin embargo, me parece que aquí la diferencia no es tan notoria, no es tan remarcada. Sea como sea, me parece que ambos, en cuanto a colores y calidad gráfica en videojuegos de alta resolución, hacen un muy buen trabajo. Y la principal diferencia es que cuando hay escenas donde hay mucha oscuridad en el TV8500 se ve mejor en el tema de los colores negros, son más oscuros, más profundos. No es que el TV8300 haga un mal trabajo, pero se pueden alcanzar a notar un poquito grisáceos, no es algo exagerado, es la verdad muy tolerable. De hecho, en el TV8300 algunas partes se pueden ver un poquito más claras, precisamente porque el efecto clouding o de nubosidad es solamente un poco más notorio en este TV8300. Así que la verdad, sea como sea, ambos televisores, en cuanto a este tipo de videojuegos con escenas oscuras, de acción, de terror, de survival horror, etc., son muy buenas opciones, teniendo en cuenta que son televisores de gama baja. Además, el efecto blooming es casi imperceptible en ambos televisores. Y tampoco se notan molestos resplandores de luz ni desde los bordes ni desde las esquinas. Recuerden que luego subiré un nuevo video comparando estos dos televisores solamente con videojuegos y con una mayor variedad de estos. En temas de calentamiento en pantalla, la verdad es que no hay quejas por parte de ninguno de los dos televisores. En el caso del TV8300 maneja un rango de entre 34 y 36 grados Celsius aproximadamente, todo muy normal, nada exagerado. Y en el caso del TV8500 es un poco menor, maneja un rango aproximado de entre 33 y 35 grados Celsius. Ya si me preguntan cuál de estos dos televisores se deberían comprar, suponiendo que la diferencia de precios es como aquí en Colombia, que es de $30, o si fuera máximo de $50, yo les diría que el TV8500 vale más la pena. Tiene un diseño que me parece a mí mucho más agradable, un poco más elegante, por así decirlo, tiene marcos más delgados. El tema de la base central ya es algo muy subjetivo, pero a mí también me gusta mucho. En temas de colores tiene más intensidad. En temas de experiencia en las funciones Smart, tiene la función de Multiview. Entonces, sea como sea, me parece una mejor opción. Pero si en sus países no se consigue este modelo, el TV8300 también es una buena opción en términos generales. Y en temas de sonido, ambos soportan Dolby Digital y Dolby Atmos y la potencia es prácticamente igual en los dos, pero por favor juzguen por ustedes mismos. Brought ruin into our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion.
The swarm brought ruin into our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the Kama, the sacred union of our every thought and emotion.